No sé si vieron, y la pregunta es, realmente no sé si vieron, empezaron los Juegos Olímpicos. Y la pregunta que si lo vieron es porque son en Japón, y bueno, son de madrugada, la mayoría de los deportes arrancan como a las 11 de la noche y siguen a la madrugada, ¿no? Son en Japón, en Tokio. Y yo veía, hay deportistas que tal vez nosotros, y deportes que nosotros los conocemos, y tenemos una familiaridad y los vemos todos los días. Hay otros deportes que tal vez nunca los vimos en nuestra vida. Y hay atletas también que son anónimos, de hecho son amateur, quiere decir que no ganan dinero, ellos practican su deporte, eh, después tienen un trabajo para poder solventar su vida, ¿verdad? Y después en las premiaciones muchas veces vemos a los atletas llorando, vemos a los atletas muy emocionados, y eso es lo que nosotros vemos. Pero para llegar ahí, el atleta está durante 4 años entrenando, siguiendo una dieta estricta, sacrificándose, para a veces competir en cuestión de segundos, por ejemplo en las carreras de velocidad, ¿verdad? Y nosotros vemos la premiación, no vemos la competencia, pero no vemos el día a día de ese atleta, no vemos el esfuerzo que tiene que hacer, no vemos ese sacrificio. Y pensaba que en la vida cristiana también es así, ¿verdad? Nosotros podemos vernos por Zoom, tal vez podemos vernos con algunos más, menos, en la semana, nos vemos también en las reuniones, ahora nos vemos literalmente, porque con esto de la pandemia, ahora gracias a Dios volvimos a poder estar juntos en el espacio físico, pero nosotros en la vida cristiana también somos así, ¿verdad? Eh, Nos vemos poco, no compartimos la vida todo el tiempo, pero sin embargo, tenemos que estar todos los días entrenando y con una dieta, una nutrición para poder estar fuertes para competir. Vamos a continuar, como dijo Mario, y los invito a abrir la palabra en 1 Timoteo 4. Eh, Vamos a continuar con este estudio sistemático. Empezamos hace un tiempito ya con 1 Timoteo. Hoy es el capítulo 4, después quedan el 5 y el 6. Y bueno, la voy a leer. 1 Timoteo 4 dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Que todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, que el ejercicio corporal tampoco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, que esperamos en el Dios viviente. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acá un poco nos vamos a centrar a partir del versículo 6, pero vamos a tomar un poco en contexto los primeros versículos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe hacia Timoteo, ¿verdad? Eh, Timoteo, como ya sabemos, como estuvimos viendo, era como un discípulo de Pablo, era un hijo en la fe, él lo amaba mucho, ¿verdad?
Y él, en la iglesia en la que estaba Timoteo, había empezado a haber varios problemas, entre ellos enseñanzas de falsa doctrina. Y vemos que el Espíritu Santo, digamos, a través de Pablo, comienza el pasaje diciendo, el Espíritu dice claramente, o sea, acá Pablo dice, el Espíritu lo dice, el Espíritu directamente. Muchas veces digamos, curioso encontrar una referencia directa que el Espíritu lo dice directamente, porque ustedes piensan que la carta la está mandando Pablo, pero él lo dice. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son desde la primera venida de Jesucristo, cuando Él asciende, hasta los últimos tiempos. Ahora, es la apostasía, ¿verdad? Como vemos acá en la pantalla, la apostasía es abandonar la fe cristiana. Esto va a ir creciendo hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos haber conocido personas que se acercaron a Cristo, parecían que venían bien, venían creyendo en la gracia del Señor. Pero sin embargo, luego abandonan esta fe y como que su vida pasa a ser exactamente lo contrario a lo que Jesucristo quiere para nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo acá, él lo está diciendo, miren, va a haber cristianos, va a haber personas que van a renegar de su fe, y eso va a ir creciendo. Dice algunos, no todos, ahí. Dice, ¿pero por qué? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Acá directamente el apóstol Pablo hace una referencia muy clara. Todo lo que no es Cristo, todo lo que no es enseñanza bíblica, todo lo que no es enseñanza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es espíritu engañador y doctrina de demonios. Hay dos caminos. La palabra de Dios siempre nos habla de dos caminos. El camino de Cristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, y el camino de la perdición. Todo lo que no es el camino de Cristo es camino de perdición. Pónganle el nombre que quieran. Religión falsa, estilo de vida, filosofía de vida. Es o la doctrina de Cristo o la muerte eterna. Acá el apóstol Pablo es muy claro. Y nosotros también tenemos que tener esa claridad. ¿Por qué? Porque muchas veces en los tiempos modernos que corren, puede haber pensamientos que se nos vayan metiendo, que se nos vayan filtrando de a poquito, a poquito, a poquito. No va a ser algo abrupto, no va a ser algo brusco. Puede haber pensamientos que se vayan filtrando en cada uno de nosotros y por ende en la iglesia, que pueden empezar a contradecir a lo que es, a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que estar ejercitados, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Y vemos que acá el apóstol Pablo no se anda con vueltas. Es como que en Argentina hay una frase que decimos que es, le da con un caño, porque dice, ¿por qué? Espíritus engañadores, doctrina de demonios, hipocresías de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. Vemos que el apóstol Pablo lo trata de esa manera. No tiene reparo, porque él dice, son hipócritas, son mentirosos y tienen cauterizada la conciencia. Muchas veces pensaba en lo que es el daño del pecado, ¿verdad? El pecado muchas veces se va filtrando a poquito, de a poquito, a poquito, y va ganando terreno en nuestra vida, ¿verdad? Ya con Cristo en el corazón estoy hablando, ¿eh? Podemos tener a Cristo en el corazón, y si descuidamos, si bajamos
la guardia, si dejamos de entrenar, si dejamos de nutrirnos, el pecado se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Lamentablemente, puede llegar a ahogar tanto el espíritu que llega un momento que puede ser que ya nos dé lo mismo. Cometemos un pecado una vez, el que quieran, el que se imaginan, porque todos los pecados son graves, todos separan de Dios. No hay uno que separe más o menos, todos los pecados son graves. Y uno, tal vez lo podés hacer una vez y decís, bueno, la verdad me siento mal, porque el Espíritu está en nosotros. Después lo haces 2 veces y decís, sí, bueno, no lo voy a volver a hacer. Y después la tercera, bueno, es como que me está ganando. Y así va de a poquito, de a poquito filtrándose como el agua. Y podemos llegar a tener, como dice acá, aunque acá se refiere a apóstatas, a personas que no, en definitiva, no tienen esa creencia total en la fe, no entregaron su vida a Cristo. El pecado puede generar ese daño, puede generar el daño de que ya nos dé lo mismo, ¿verdad? Y que el espíritu tiene que estar así, grande, se vaya apagando, y lo vemos ya con el pecado. Y el pecado es una lastimadura, es una herida que nos producimos a nosotros mismos. Después puede cicatrizar, puede formarse una costra, puede perder la sensibilidad. Es a lo que acá dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El término cauterizar, yo muchas veces cuando a uno le sangra mucho en la nariz, dicen, bueno, lo cauterizan. Significa quemar. Listo, lo queman, le sacan la sensibilidad. Estemos atentos, hermanos, y tengamos muchísimo cuidado de este peligro. Que el pecado se vaya filtrando y ya seamos datos. No nos dé lo mismo, ¿verdad? Continúa el pasaje. Acá habla un tema cultural, como siempre explicamos, ¿verdad? Deberán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Versículo número 4. Esto es porque había una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que ponía como el matrimonio y los alimentos como requisito de salvación. Acá vemos que el apóstol dice, lo que Dios creó es bueno. Sí, para que con acción de gracias, dice, deberán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Lo que Dios creó es bueno, nada es desecharse y se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta carta fue escrita alrededor de hace 2000 años, y nosotros vemos ahora doctrinas del mundo que están y que dicen, bueno, si comes tal alimento sos un asesino. No, el matrimonio, vemos que el matrimonio es una creación de Dios para santificar, es hombre y mujer. No hace falta que diga el uso que hoy por hoy le estamos dando al matrimonio en la sociedad. La sociedad le da al matrimonio, ¿verdad? Por un lado, tenemos el matrimonio homosexual. Por el otro, tenemos la figura del matrimonio, esta creación de Dios, tan devaluada que vemos matrimonios que se destruyen y esto va afectando a la sociedad, ¿verdad? Lo mismo que los alimentos. Hay algunos que te dicen, no, estos alimentos no. Tenemos que tener cuidado porque esas cosas se pueden ir filtrando en la iglesia. Esto está en 1 Timoteo, en un libro de la Biblia, y el apóstol Pablo lo dice, y si bien hay un contexto cultural, debemos tener cuidado. Dice, y acá pasamos, digamos, a la segunda parte del pasaje, ¿verdad? Hay un
una cuestión. El apóstol Pablo viene diciendo, mirá, tenés que tener cuidado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Todo esto es mentira, ahí los trata, hipócritas mentirosos, espíritus engañadores. Y acá, como dice en la pantalla, ¿cómo se contradice la mentira? La mejor forma de contradecir la mentira, lo dije muchas veces, lo digo siempre, es saber la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno de los nombres de Satanás es padre de mentira. Y el apóstol Pablo acá continúa con su mensaje hacia Timoteo. Y dice, mira, esto que te vengo enseñando, dice, si esto enseñas, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Y acá estuve viendo el pasaje y miren las palabras, si en la lectura nosotros vemos estos verbos y en estos tiempos verbales. Miren, desecha, ejercítate, manda, enseña, ejemplo, ocúpate, no descuides, ocúpate, permanece, ten cuidado, persiste. Yo me lo imagino a Timoteo leyendo la carta y diciendo, bueno, a ver, tengo que hacer esto, y yo en un momento, ¿qué más tengo que hacer? Pero vemos acá que, como le decía, el apóstol Pablo amaba a Timoteo y escribe esta carta hacia él. Es una carta personal. ¿No? Lo que quiero que entiendan con esto es que no es una carta dirigida a una iglesia, no es una carta dirigida a hermanos que Pablo también nunca había estado con ellos, no, que es una carta hacia tu hijo espiritual. Y Pablo le habla con este amor. Estos verbos son en imperativo, pero no son órdenes, no son indicaciones como diciendo, haz esto, haz lo otro, y mira, esto es una orden, desechá, ejercitate, mandá, enseñá. No, él lo habla con amor. ¿Por qué? Porque él guía claramente a Timoteo. El Espíritu Santo, a través de Pablo, guía a Timoteo. Pablo le hablaba a Timoteo como un hijo, como un padre, con el amor de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos habla a nosotros también como hijos, nos habla como hijos amados, ¿verdad? Dios nos habla así también a nosotros. Entonces, muchas veces podemos tener la tendencia a decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que. Y un padre le habla a un hijo, no para castigarlo, no para que haga lo que él quiera, sino para que en su vida esté bien, para que sea, eh, para que sea lo mejor para él. Dios quiere eso para nosotros siempre. Y la segunda parte que viene es totalmente práctica. La vamos a analizar, pero vamos a ir muy rápido porque es netamente práctica. Es decir, no hay mucho para interpretar, no hay mucho para explicar, que la palabra de Dios es tan clara que los llama de esta manera. Fíjense, si esto enseñas a los hermanos, acuérdense, Timoteo era pastor de la iglesia, era anciano, por eso él lo manda, pero todas estas cosas, si bien están dirigidas a Timoteo, que era pastor, también son para nosotros como iglesia. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense que acá el apóstol dice nutrido, buena doctrina. Así como nosotros tenemos que comer, estar fuertes, alimentarnos, para nutrirnos, así como un atleta tiene que seguir una dieta estricta.
Por ejemplo, la otra vez pasaban el permitido de Messi y se comió una hamburguesa. O sea, debe ser la única hamburguesa que se comió en el año. Estamos hablando de una atleta de alta competencia. Y es muy difícil los atletas tener un buen rendimiento si se la pasan comiendo cosas que no hacen bien. Nosotros no somos atletas, pero también tenemos que cuidarnos en ese sentido, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo y también nos tenemos que cuidar. Pero yo no creo que una atleta comiendo hamburguesa todos los días después pueda primero clasificarse a un juego olímpico y después ganar algo. No, no hay manera. Al contrario, sigue una dieta. Acá la dieta es la buena doctrina, es la sana doctrina, ¿verdad? Acá el apóstol dice, mira, hay falsos maestros que influenciados por demonios, o sea, doctrina de demonios directamente dice, van a ser mentirosos e hipócritas y van a enseñar cualquier cosa. Esto es básicamente lo que le dice Pablo en la primera parte. Vos tenés que venir a la iglesia a esto. Dice, si vos enseñás esto, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo lo tenés que hacer? Nutrido con las palabras de verdad y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, la buena doctrina, ¿dónde conseguimos la buena doctrina? ¿Dónde está la buena doctrina? La buena doctrina está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Su palabra es la verdad, dijo el Señor Jesús. Nosotros vamos a la Biblia, a la palabra, como hoy Mario decía, como hoy también dijimos en el Salmo 119, y la palabra de Dios es verdad. Gracias a Dios tenemos la palabra hoy. Podemos tenerla cada uno en nuestra casa. Podemos tener el celular, la podemos tener, no sé, en la computadora. Tenemos muchas maneras. Y ahí vamos a encontrar la buena doctrina. Nosotros como iglesia damos permanentemente y nos cuidamos de enseñar una buena doctrina. Y acá dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desechar. Desechar, la figura acá es la basura. ¿Qué hace uno con la basura? No, la guarda, la pone, la acomoda, a ver qué linda acá la basura queda. No, la basura, tacho, y el tacho a la calle. Y de la calle al camión y listo. Lo mismo. Y acá el apóstol usa esa figura en la perfección de la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que muchas veces podemos tener tendencia a empezar a ver qué opina tal doctrina, qué opina tal religión o tal estilo de vida, qué es lo que opina. Y nosotros nos vamos metiendo y nos vamos metiendo, y acá el apóstol Pablo dice, no, o sea, la basura es basura, lo tenés que desechar, lo tenés que tirar, es de mentirosos. Y como les decía, nosotros, al saber la verdad, estudiemos la verdad, que es acá, la palabra de Dios. Uno sabiendo la verdad puede desechar cualquier mentira. Y la figura del apóstol Pablo es esa, tirar a la basura. Después dice, ejercítate para la piedad. Acá volvemos a la doctrina, a la figura del ejercicio físico, ¿verdad? De hecho, continuamente el apóstol Pablo lo vuelve a repetir. Ejercítate, desecha. O sea, no es que le dice, si querés desechar, no, desechalo. Si querés hacer ejercicio, no, ejercitate. ¿En qué? En la piedad. Y fíjense, ejercicio. El ejercicio es algo que si uno lo hace una vez, después le va a doler todo el cuerpo. Ahora, y mientras más pasan los años, más le va a doler el cuerpo. Yo sé por qué se los digo. Uno a veces hace el joven y quiere, sí, voy a jugar al fútbol, voy a jugar al pádel, voy a jugar a esto, y quiere hacer en una semana lo que no viene haciendo hace años, y queda todo dolorido. Pero al contrario, si uno tiene una rutina, un hábito de ejercicios, como tienen muchos hermanos en la iglesia, yo sé que lo tienen, el cuerpo se va
formando, se va respondiendo a ese ejercicio y uno se va sintiendo mejor, uno se siente más saludable, uno se siente con más energía y uno se siente con más ganas de hacer cosas. Acá dice el apóstol Pablo, sí, ejercitate, ¿pero qué? Pero en la piedad. ¿Qué es la piedad? A ver, esto. La piedad es todo aquello que agrade a Dios. Así, lisa y llanamente. ¿Qué es la piedad? La piedad es que viene un vecino y me contesta mal, y yo en vez de decirle, ah, sí, y no, es, bueno, la dejamos pasar, oramos por él. La piedad es, uy, pasó un auto con todo y yo estaba recién cambiado yendo al trabajo y me bañó con agua de la calle. Y voy a decir, ah, qué bueno, gracias. No, 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 tampoco va a ser así. Pero es decir, bueno, bien, sigo, no me desenfoco. La piedad es todo aquello que agrada a Dios. Es llamar al hermano que está mal, invitar al hermano que está mal, mandarle un mensaje al hermano que está mal, contarle al hermano, ¿y vos cómo estás? Porque muchas veces caemos en, ah, sí, sí, y, che, y es yo, nosotros, y el hermano, ¿cómo está? ¿Y vos cómo estás? Esto es la piedad. Eh, Todo lo que sea honroso a Dios, la piedad. Y ejercitarse implica todos los días. Así como un atleta de las Olimpiadas está 4 años ejercitándose, nosotros todos los días. Pero hay una diferencia. Continuamos en el versículo 8. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Acá no está diciendo el apóstol que el ejercicio físico es malo, como muchas veces se enseña. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, el ejercicio físico es bueno, sí, pero van pasando los años y el físico se va gastando y va a llegar un momento que vamos a abandonar este cuerpo. Si bien es lo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar, va a llegar un momento que este cuerpo no lo vamos a tener más. Pero la piedad, la relación con nuestro Dios, honrar a nuestro Dios, eso tiene recompensa. En esta vida y en la que viene, o sea, en la vida eterna, en la vida que el Señor Jesús nos regaló, pagando el precio por nosotros. Continuamos. Palabra fiel es esta, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos, versículo 10, oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Acá el apóstol Pablo está diciendo, por esto trabajamos y sufrimos. O sea, mi objetivo es este, trabajar y sufrir por el Señor. Si nosotros lo pasamos así de largo, puede ser, no sé, como una lectura más, pero tenemos que tener siempre todo nuestro sentido, toda nuestra atención en ver lo que el apóstol está diciendo. Por eso oramos siempre para que nuestros sentidos estén en la lectura, estén en el mensaje. El objetivo de la vida de Pablo era era sufrir por Cristo. Dice, por esto trabajamos, por Él, por Cristo. El apóstol dejó todo, absolutamente. No le importó nada más que tenga que ver en la tierra, ¿verdad? Y yo muchas veces lo digo, y yo lo digo en una casa, llovió toda la noche y yo estaba durmiendo en una cama calentita, en un techo, y gracias a Dios tengo calefacción, y gracias a Dios puedo tener ropa, y gracias al Señor puedo tener comida. Y el apóstol, en otros pasajes, vemos lo que él sufrió. Dijo, yo trabajo para esto, para que el nombre de Cristo sea glorificado. El Señor Jesús, ni hablar, ¿verdad? Nació en un establo, no tenía casa. O sea, pónganse a pensar eso, no tenía casa. Lo rechazaron todos. Y en el peor momento de su vida, sus amigos que le dijeron, vamos a estar con vos, lo dejaron solo. Sufrió, murió en una cruz, de la peor manera que se puede morir. Y
una reflexión, ¿no? Y bueno, acá Pablo llama a Timoteo, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Le indica, le da muchas indicaciones. Y como le decía, Timoteo miraría esto, ¿verdad? ¿Y cuántas veces el Señor nos llama, no? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, vení, necesito para esto? Vení, eh, tenés que ayudar a tal, tenés que hacer esto. ¿Y cómo respondemos a ese llamado? ¿Nos hemos oídos sordos o estamos dispuestos? ¿Verdad? Y acá eh, el apóstol se gloría en eso. Por esto sufrimos, que esperamos en el Dios viviente. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Jesús es Salvador de todos o de unos pocos? No, no me equivoqué, no es un error. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue por todos, por absolutamente todas las personas. ¿Vos sabés si aceptaste ese sacrificio? ¿Tenés dudas? Bueno, Él lo hizo también por vos. Vas a hacerlo ahora, en este momento, en este día. Pero lamentablemente, no todos creen en Él. No todos entregaron su vida a Él. Eso es que murió por todos, pero no todos tienen ese... No todos quieren escuchar ese mensaje, no todos quieren poner su fe en Cristo, ¿verdad? Continuamos. Acá hay una cuestión cultural, artículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Se calcula que Timoteo era muy joven. Tenía entre 35 y 40 años. Yo tengo 37, o sea, era jovencísimo, era un bebé, prácticamente. Y la cultura griega era como que mientras más anciano era uno, anciano de edad, más era respetado. Y entonces él estaba en esa iglesia ahí en Grecia y era anciano. Entonces le decían, mirá, ninguno tenga en poco tu juventud. A veces, muchas veces pasa, sobre todo para los más chicos. Nos dicen, bueno, pero vos te falta mucho todavía. No, vos cuando tengas mi edad, perdón, cuando tengas mi edad vas a saber. Y hay personas que nos dicen eso y es como que nos lo dicen de una manera triste, como diciendo, mirá, yo viví tantos años y me di cuenta que la vida te golpea y va a llegar un momento que no vas a creer en nada. Lo vemos mucho en la sociedad eso. Entonces acá el apóstol dice, mirá, que no menosprecien tu juventud. Al contrario, es cierto, a uno joven le falta experiencia, le faltan vivencias, ¿verdad? No hemos vivido todas las cosas, no hemos vivido gran cantidad de cosas, pero le da indicaciones. Ejemplo, los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra es su forma de hablar, conducta, cómo se maneja, en el amor, en el espíritu, en la fe y la pureza. Son cosas totalmente prácticas. O sea, su vida tiene que ser una vida piadosa, una vida que glorifique a Cristo plenamente. ¿Verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo le manda a Timoteo. Y es como, de esta manera vas a suplir los años de experiencia y de vivencia que te faltan. Acuérdense que él tenía una posición, digamos, de guía. Él era el anciano, era el pastor de la iglesia. Y después dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acá también tenemos un poco de cultura. ¿Por qué? Porque en ese momento la palabra no estaba tal como la conocíamos. A su vez, no había tanta palabra impresa. El canon bíblico todavía no se había completado. Y otra cosa, no todo el mundo sabía leer. Entonces una de las funciones del anciano era leer y explicar la palabra y animar. Eso es el orden. Primero lee, después exhortar, animar y enseñar. Significa animar a las personas a Cristo, a la palabra. Continuamos. Ves que es todo práctico, esto es muy rápido. No descuides el don que hay en ti. Acá hablamos de dones, ¿se acuerdan? Hablé yo de los dones hace un tiempo, y los dones eran como esos regalos que Dios nos daba, ¿verdad?
Y se acuerdan el ejemplo del cumpleaños, era como que Dios nos da un regalo y nosotros le decimos, muchas gracias por el regalo, y lo dejamos a un costado. Y pasan los años, los meses, los días, bueno, al revés, ¿no? Los días, los meses, los años, por arriba, no por abajo. Y el regalo sigue ahí y se va llenando de polvo y se va quedando y no lo usamos. Bueno, acá el apóstol dice, no descuides el don que hay de ti, usalo. ¿Y usalo para qué? A la gloria de Dios. Como nosotros tenemos que usar nuestros dones. Dios nos da esos regalos para que nosotros los usemos. Continúa, versículo 15, ya llegando al final. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿Qué quiere decir? Para que todos vean. Entonces, si todos ven, ¿en qué nos estamos basando? En el testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser el reflejo de Cristo en nosotros. La palabra de Dios en nosotros. Tiene que ser ese reflejo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, acá leemos la palabra, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. De esta manera vamos a permanecer en la sana doctrina y así detectar las malas enseñanzas. Es totalmente práctico porque es algo de acción permanente y es algo indicativo. No es una cuestión de interpretar. No. Tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y finalmente, después de todo el capítulo, después de todas las cosas, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, como conocía a Timoteo, como el Señor nos conoce a nosotros, nos dice, muy lindo, tenés que tener cuidado con la falsa doctrina, tenés que tener cuidado con los maestros que engañan, tenés que tener cuidado con los hipócritas, con las doctrinas de demonios, tenés que ser ejemplo, tenés que hacer esto, pero, versículo 16, tenés cuidado de vos mismo. Y ahí un poco es como que nos llama a la reflexión. Yo cuando leí, cuando estaba estudiando, es como que nos tira como diciendo, muy bien, pero de vos también tenés que tener cuidado. De todas estas cosas sí, pero primero tenés cuidado de vos. El Señor nos conoce, sabe, nosotros somos seres humanos, somos personas, estamos en la carne. Si creíste en Cristo, si lo tenés en tu corazón, el Espíritu Santo está morando en vos. A su vez tenemos una carne caída y el Espíritu nos va guiando y nos va diciendo, Nicolás, mirá esto no te favorece mucho, tendrías que cambiarlo, porque no está bien y yo necesito más lugar en tu vida para crecer. Y entonces acá el apóstol, conociendo a Timoteo, conociendo a las personas, conociendo a los cristianos que son humanos, dice, tenés cuidado de vos mismo, sobre todo. De la doctrina, o sea, de la sana doctrina, ¿verdad? De la buena y sana doctrina. Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él, acuérdense, él era el pastor, era el anciano, él tenía una responsabilidad, ¿verdad? De enseñar a los demás hermanos. Pero me quiero quedar con el ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos quienes impedimos la obra de Cristo? Muchas veces tenemos pruebas en la vida. Muchas veces hay situaciones que nos vienen, nosotros tal vez no hicimos nada para que nos vengan, pero nos vienen y tenemos que luchar y glorificar a Dios mediante eso. ¿Cuántas veces nosotros mismos boicoteamos la obra de Cristo, verdad? Muchas veces. Es demasiadas veces. Y viendo esto, así como un atleta tiene que prepararse, tiene que seguir una dieta, así como el apóstol Pablo llamaba con amor a Timoteo y le decía, mira, te indico esto, como un padre a un amor. ¿Estamos ejercitándonos? ¿Estamos ejercitándonos todos los días? ¿Y cómo estamos cuando el Señor nos llama? Nos llama con su voz de amor. ¿Respondemos?
¿Vamos? No me lo respondan ahora. Es una cuestión para que podamos seguir pensando, ¿verdad? ¿Estás dispuesto al llamado de Cristo? Si no lo conoces, el Señor llama. Es respetuoso, como muchas veces vimos. Él golpea la puerta, llama, vos le tenés que abrir. Y si ya conociste a Cristo, ¿cómo estás? Con tu ejercicio, con tu nutrición, con la palabra, con tu obra, con tu conducta. ¿Lo estás glorificando? Él te llama con palabras de amor, con lazos de amor. Que podamos, hermanos, responder al llamado, ¿verdad? Con el amor, como iglesia, como hermanos. Y si no conociste a Cristo todavía, Él está ahí. Él te llama con amor. Así como un padre llama a un hijo. Vamos a orar. Padre, Señor, que estás en el cielo, queremos darte gracias por tu palabra clara. Damos gracias porque podemos aprender. Damos gracias porque hablas a nuestro corazón permanentemente. Y te pedimos, Señor, que no seamos impedimentos a la obra que tú quieres hacer, Señor, sino seamos instrumentos. Qué bendecido es cuando uno es instrumento para tu obra, Señor, y qué feo es entorpecer tu obra también, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra crezca, que multiplique, Señor. Te pedimos, Señor, que como iglesia y como hermanos, cada uno en el lugar donde esté, vamos a responder al llamado de amor que tu Hijo tiene para nosotros. Podamos ser, Señor, camino, Señor, que podamos ser instrumento y no tropiezo a tu obra. Damos gracias por tu palabra, damos gracias porque por los testimonios que tenemos en la Biblia, también de personas que hemos conocido que no les ha importado su comodidad, no les ha importado su bienestar, ni su vida, y fue tras de llamado, Señor, y Señor, sabemos que todo aquel que va atrás de tu llamado nunca se arrepiente, Señor, sino que agradece. Te pedimos, Señor, en este domingo, en tu día, en esta semana, en cada día de nuestra vida, poder ejercitarnos, poder nutrirnos con tu palabra. Guardes a la iglesia de falsas doctrinas, Señor, de falsos maestros. Que podamos tener unidad en amor en ti, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.